Buenos días, estudiantes del 10º año. Fin de semana. Nos encontramos hoy, ¿verdad? Viernes 4 de septiembre del 2020. De la misma manera vamos a dar gracias a Dios por ese día maravilloso que nos sigue brindando, esa constancia de la santidad que debemos vivirla constantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Mamita María, auxiliadora, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos bendiga en nuestra jornada de estudio, en nuestra jornada de trabajo. Amén. Vamos a dar nuestro inicio de clase. Entonces, el día de hoy corresponde el tema las dictaduras militares. Clases anteriores estábamos viendo todo este proceso de lo que está pasando, lo que ha pasado, mejor dicho, en el sentido de América Latina, más América del Sur y América Central, pero más se empodera en el sentido de América del Sur, porque América del Sur obviamente tiene para ser potencia, pero está mal administrada. En ese punto de partida, Estados Unidos siempre ha metido la mano y seguirá metiendo la mano a América del Sur. Usted me dice, pero profesor, ¿pero por qué América del Sur, en especial nuestro país, Ecuador, por qué no ha despuntado? ¿Por qué no ha sobresalido? Ha sobresalido, sí. Si nos damos cuenta, en el gobierno anterior del economista Rafael Correa, despuntó. Fue obviamente de una de las mejores producción que tuvo en el cambio, obviamente, político, en el cambio económico, en el cambio sociocultural. Pero obviamente los opositores opacan estas partes. Usted me dice, profesor, ¿usted le llama la atención el correísmo? No, no es que me llama la atención, pero hay que ver las partes, las ventajas y las desventajas, la que de un gobierno puede generar también. El gobierno anterior generó muchas cosas buenas. Y obviamente, y vemos la diferencia con este gobierno, qué es lo que está haciendo. Entonces, en sí son varios contextos que hay que analizar. Entonces, mientras que la dictadura militar es una de las formas de gobierno que no es democracia. Ese es un punto muy claro. La forma de la dictadura militar no es una forma de democracia, no es. Y obviamente no está sujeta a nada, pero más bien ellos se aferran, obviamente, dar un golpe de Estado, sacar al presidente que ha estado al frente, para ellos posesionarse y tomar, obviamente, el orden de todos los poderes del Estado de ese país. Y eso es lo que ha pasado en América Latina. Vemos ahora en la pizarra la gráfica que he puesto, un esquema sobre todo explicativo para ir detallando paso a paso. Vemos este personaje sobre todo, un militar, su estrella siempre es su insignia, que dice mucho el cargo, la estructura de la cual él ha logrado con su propio esfuerzo. Nadie se lo quita, pero cambia ya la forma como se ha formado y qué es lo que quiere para un gobierno de un país. En fin, la dictadura, por eso puse aquí el mapa de América del Sur, los dos países que han sido más vulnerados, más golpeados, a pesar de Bolivia, a pesar de Perú, a pesar de Venezuela, a pesar de Colombia, a pesar de Ecuador mismo. Pero estos dos países fueron más vulnerados en sus derechos humanos. Pero ¿cómo, profesor? ¿Qué pasó ahí? Hubo desaparecidos, desaparecieron a las personas que no estaban a favor de la dictadura. Uno. Dos, el punto también asesinaron a niños, jóvenes, ancianos, obviamente por defender su libertad. Y el único camino fue quitarle la vida en estos dos países. Por eso yo le marco aquí las gotitas de sangre. Obviamente Chile y Argentina. Esos dos países claramente fueron manipulados en la parte de las dictaduras militares en esos tiempos. Una persona llamada dictador, de mayor a menor grado que sea, controla todas las instituciones jurídicas, ejecutivas, legislativas, utilizando la fuerza armada. Si nos damos cuenta que la mejor pagada en todos los países son las fuerzas armadas. La policía es por ahí algo, mientras que en otras sociedades
que son la educación, la parte de la salud, es menos. Entonces, ¿para qué? Entonces la parte de las armadas, los militares, es para fortalecer el gobierno de un presidente o fortalecer las dictaduras mismas de ellos mismos, cómo están organizados según sus estructuras. Entonces, los militares no respetan en sí los derechos humanos. ¿Cuándo se da un golpe de Estado? En ese sentido, ojo con esto, cuidado, no se van a malinterpretar. Los militares no respetan los derechos humanos cuando se da un golpe de Estado, en ese sentido, cuando se toma una dictadura, militar hablando. Porque puede haber en ese caso golpe de Estado y saca al presidente y mandan enseguida a elecciones. Eso ya es distinto porque si hay democracia en ese entonces. Pero si que a un militar se le ocurre, porque se ha formado así en la escuela de todo, sobre todo Estados Unidos, que ha formado a estos militares así, abiertamente, y expandir todos estos tipos de socialismo, sobre todo. Y entonces eso es lo que va a encerrar entonces. En el año 1948, en el gobierno de Chile, en ese entonces estaba con el presidente González Videla, de la cual promulga una ley llamada, disculpen la expresión de esta ley, como él la titula así, la ley maldita. Esta ley de defensa permanente de la democracia. Obviamente no era democracia en sí para ese país de Chile, más bien para todos sus coidearios, de la cual muchos buscan con esta ley, en la cual se inicia la persecución. Escúchese bien, con esta ley inicia la persecución implacable a los comunistas en toda la nación de Chile. Por eso uno de los videos que anterior vimos fue poco lo que se muestra. No quiero de pronto mostrar más allá el grado de agresividad, el grado de la tortura, sino más bien de pronto, si somos investigativos, buscamos ahí dictadura militar en Chile y se van a sorprender lo que realmente sucedió en esta época, en el año 1948, para ser exacto. Y Chile, usted me dice, profesor, es tan fuerte, sí. La historia de Chile sobre todo es la que marca. Y luego ya con Argentina, donde más surgen, donde las personas desaparecen. Ya hasta la fecha no hay resultados de esas desapariciones. Y por eso hay una historia muy bonita, de pronto si la investiga también en YouTube. Dictaduras en América Latina. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario que controla las libertades de expresión, un régimen cerrado en todos los campos de la educación, economía y opinión. Reprime las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas que son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Características. La mayor parte de los dictadores militares latinoamericanos fueron formados en la Escuela de las Américas, institución que en el contexto de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de los Estados Unidos. La dictadura militar es dirigida por una junta o un comité integrado por la dirección del Estado Mayor de los Militares. Argentina. Fue gobernada por juntas militares integradas por sus más altos representantes del ejército, la armada y la fuerza aérea. El presidente de la junta asume personalmente la jefatura del Estado, pero luego va rotando. Así ocurrió con el general Jorge Rafael Videla, quien tomó el poder tras un golpe de Estado en 1976. Uruguay. Sucedió entre 1973 y 1984 con Juan María Bordaberry, aunque allí hubo civiles que oficiaron de fachada cívico-militar. Chile. La dictadura del militar Augusto Pinochet Ugarte, entre 1973 y 1990, fue designado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. Dirigió, en medio de una crisis política, económica y social, un golpe de Estado que derrocó al gobierno de izquierdas. Desde ese momento, Pinochet gobernó el país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, y luego como presidente de la República. Aquí, se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos, razón por la cual ha sido criticada tanto en su país como en el resto del mundo. La dictadura militar está en las manos de un solo oficial, generalmente el comandante en jefe del ejército.
Bolivia, con la dictadura del general Hugo Banzer, entre 1971 y 1978, su régimen viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una de mayor represión, suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros y una junta militar se hizo con el poder. Paraguay, con el dictador militar Alfredo Stroessner, desde 1954 hasta 1989. En 1947, participó en la Revolución de los Pinandí, una guerra civil en la cual la clase obrera de Asunción fue masacrada, poniendo fin al gobierno liberal y colocando al Partido Colorado en el poder. En 1954 fue ascendido a general de división, y en mayo del mismo año, encabezó un golpe de Estado, por el cual derrocó al presidente Federico Chávez, y luego asumió la presidencia del país. República Dominicana, con el militar y político Rafael Trujillo, ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 a 1938 y, de 1942 a 1952, de manera indirecta de 1938 a 1942 y, de 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres. Perú, con el dictador Juan Velasco Alvarado, desde 1968 a 1975, promovió reformas de carácter nacionalista y de izquierda. En 1975, el llamado Tacnazo, golpe de Estado promovido por el general de división Francisco Morales Bermúdez, puso en la presidencia a quien prosiguió el régimen militar con medidas más atemperadas. Ecuador, con Guillermo Rodríguez Lara, desde 1972 hasta 1976. Fue un político y agricultor ecuatoriano. Fue el hombre fuerte y dictador de Ecuador durante un lapso de... Decía que en Chile su primer campo de concentración ya estaba en la edificación. Fue en un estadio, que fue un encuentro, un partido amistoso. No recuerdo exactamente qué equipo jugaba en esa época, un partido amistoso. Incluso hasta los mismos jugadores pasaron a ser prisioneros en ese campo de concentración, en ese estadio, el Estadio Nacional de Chile. Entonces sí, donde los vestidores pasaron a ser cuartos. Si nos damos cuenta que el estadio, no digo nuestro porque no soy barcelonista, entonces el estadio aquí de Barcelona, la mayor parte de su estructura, como ejemplo estoy poniendo, así era la estructura de ese estadio y muchas personas sufrieron y murieron ahí adentro, cuando fueron cuestionadas, ejecutadas sobre todo. Y la mayor parte, ¿cuántas personas aparecieron sus cuerpos en los ríos botados? Esto con respecto a Chile. Para Argentina, en cambio, fue en el año 1946, donde el fenómeno político, por llamarlo así, del peronismo, liderada por el presidente Juan Domingo Perón y su controversial esposa. Muchos la conocían en ese entonces porque era fuerte, radical. Esta mujer, un temple muy fuerte en el sentido de decidir y tomarse decisiones constantemente. Era Evita Perón. Pero él mismo termina su gobierno abruptamente por un golpe de Estado que se da en el año 1976. A consecuencia de ese golpe de Estado, la Junta Militar toma fuerza y da violencia para todas las personas de Argentina, sobre todo para los movimientos que querían defender, liberarse bajo todo este yugo. Más bien la detención ilegal que sufrieron los argentinos, las torturas, y sobre todo los asesinatos y cárceles clandestinas que obviamente se inauguraron en ese entonces, en esos años de 1976 a los años 1983. Surge esta etapa, este episodio, por llamarlo así, en Argentina. Y por eso yo le decía, las luchas de las abuelas de la Plaza de Mayo. Es fuerte la historia, cómo se la desprenden de los brazos a estas señoras a esos niños. Y obviamente son distribuidos en toda Argentina. Mientras el transcurso de la historia cada uno han tenido ese reencuentro ya. Pero ya no como niños ni como jóvenes, sino ya adultos y con familias también. Pero recordar esa historia sí es marcable en el sentido de la vida de Argentina. Otro de los contextos que marca en general
Siempre yo les decía, el contexto de las dictaduras militares en América del Sur, siempre tiene que haber alguien atrás de esto, por eso es el contexto. Y ese contexto de las dictaduras militares se caracterizan por su cercanía a las élites políticas y económicas, por utilizar la guerra sucia. ¿Por qué digo la guerra sucia? Porque está al frente siempre de los movimientos socialistas y de izquierda. Y quienes estaban al frente, todo esto, quien ofrecía, pagaba, ese capital que movía todo este armamento de las dictaduras, ha sido Estados Unidos. Fue fundamental este fortalecimiento para esta dictadura. Durante esos periodos de dictadura, tanto los militares en América Latina se restringieron en las poblaciones para, obviamente, tratarlos mal, encarcelarlos injustamente. Y una de las leyes era la prohibición de la libre expresión. Ojo con eso. Nadie puede privarte de ser expresivo, de ser libre de opinar lo que puedas decir. Obviamente eso es lo que sucedió en estos dos países con respecto a la dictadura en América Latina. Pues bien, muchas gracias. Finalizamos nuestra clase. Cualquier duda, sugerencia, me la hacen saber por interno. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.